En septiembre de 2014, llega a Buenos Aires una valija diplomática procedente de Ciudad del Cabo. A poco de asumir, el nuevo agregado militar en Sudáfrica descubre viejos archivos y le informa al Ministerio de Defensa. La documentación encontrada es un valioso testimonio que había permanecido escondido por más de 30 años. March 24th, 1976. The military acceded to power. Terrorism prevailed. Terrorism that occurred during the constitutional government and which had been encouraged from abroad to bring Argentina into a situation of chaos. There was a need to resort to the intervention of the armed forces due to the political, administrative and social disorder Argentina suffered in 1976. Entre los materiales descubiertos se encuentra Argentina y el terrorismo, una película de propaganda encargada por la Junta Militar cuando su gobierno atraviesa el peor momento. Para 1981, las terribles violaciones a los derechos humanos se difunden por todo el mundo y la grave crisis económica genera un creciente descontento en la sociedad. La película busca revertir la mala imagen de la dictadura dentro y fuera del país. No era un golpe más, era el golpe de todos los golpes. Y ese golpe de todos los golpes tenía que tener un programa económico muy duro. Tenía que cambiar a la sociedad de raíz. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Su proyecto económico transforma para siempre a la economía argentina. Es imposible entender las características de la dictadura sin entender la relación Videla-Martínez de Oz. La cúpula empresaria local y toda la élite liberal conservadora de la Argentina es la que planifica política económicamente el golpe y la cúpula militar argentina es la que planifica la represión. The military government, with the cooperation of the public, finally brought an end to the chaos. A partir del 24 de marzo de 1976, la dictadura impone la más cruda represión. El régimen del terror, que garantiza la aplicación de un plan económico profundamente antipopular, solo fue posible con una campaña de acción psicológica muy bien planificada. Esto de que hubo una violencia que surge en respuesta a otra violencia es un montaje. El genocidio no tuvo por objetivo aniquilar a las fuerzas políticas solamente, sino que a través de este aniquilamiento llegar a dominar, a controlar, a disciplinar a la sociedad en su conjunto. Argentinians now know through their own experience and suffering. They know about the aims and the methods of international terrorism. La guerra psicológica es permanente, universal y total. Por eso, las herramientas psicológicas pasan a cobrar una jerarquía de la que todavía creo que en este país no hay conciencia exacta. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes... El 24 de marzo de 1976, la Junta Militar toma el poder. De autoridad militar, firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Macera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General.
comandante general de la Fuerza Aérea. Por primera vez en la historia, las tres armas están representadas en un gobierno de facto. El asalto al poder se concreta el 24 de marzo, pero se venía preparando desde varios meses atrás. Es el último paso de una ofensiva escalonada y completamente secreta. Como si la voluntad de Dios quisiera demostrar sobre estas tierras de cuánto es capaz el ejército argentino cuando lucha por la libertad. A fines de agosto del 75, los generales del ejército se rebelan contra la conducción de la fuerza. La sublevación es un golpe interno que condiciona al gobierno civil y le impone un nuevo comandante en jefe, Jorge Rafael Videla. Videla es un representante del ala más liberal y antiperonista del ejército. Desde su nueva posición, promete respeto al orden constitucional. Pero en las sombras, inicia los encuentros con militares y civiles para sentar las bases del futuro Estado terrorista. En su planificación, el jefe del ejército no está solo. Lo acompaña desde hace años el general Roberto Eduardo Viola. Viola y Videla funcionan como un tándem dentro del ejército. Videla cumple un rol operativo. Viola es el encargado de la negociación política. La designación de Videla como comandante en jefe fue producto de un apriete militar al gobierno civil, de una situación de crisis, de rebelión, y de ese modo Videla llega a la comandancia en jefe del ejército y ubica en los principales puestos a generales duros. Estos generales luego se van a transformar en lo que el sentido común conoció como los duros del ejército, como los señores de la guerra. Generales con, que defendían un fuerte antiperonismo, que eran muy reacios al acercamiento con las organizaciones políticas y que van a tener a su cargo la conducción operativa de la represión. Tras la muerte de Juan Domingo Perón, el país pierde a su gran figura de consenso. Su viuda y sucesora en el cargo poco puede hacer para frenar la violencia política y los efectos de la crisis económica internacional. Tras el severo ajuste bautizado popularmente como el Rodrigazo, se produce la primera huelga general a un gobierno peronista. ¡No se cae! ¡Ni habrá nada! ¡Ni nadie que me detenga para que la Argentina sea feliz y sea feliz para todos los argentinos! En este contexto de crisis, Videla y Viola logran sumar al jefe de la Marina a la conspiración. Emilio Eduardo Macera es el comandante en jefe de la Armada. Busca el apoyo peronista a su ambicioso proyecto de ser el presidente de la nación. Incluso intenta acercarse a Isabel, a quien agasaja con bombones y flores. Pero al ver que su gobierno está destinado al fracaso, se suma a la escalada golpista. Es el macizo de la Conquija, con alturas de 5.000 metros y cumbres de nieves eternas. En este marco de enorme belleza vital, el ejército argentino, apoyado por lo mejor de su pueblo, combatió y venció como siempre lo hizo, a través de su historia, a un enemigo extraño, cruel, implacable, dogmático y artero.
se ha recibido información que en la zona se han detectado elementos subversivos. El jefe de la Fuerza de Tarea Chañí nos ha asignado como misión efectuar un rastrillaje. En el operativo Independencia, las Fuerzas Armadas implementan todas las herramientas de la represión ilegal para combatir al ERP en el monte tucumano. En octubre, obtienen la autorización para ampliar estos mismos métodos de aniquilación a todo el país. A partir de noviembre, los jefes de las fuerzas participan de las reuniones de gabinete. Insisten en declarar públicamente su respeto por el orden constitucional, pero en las sombras, la conspiración no se detiene. El plan militar para usurpar el poder ya está escrito. Lo bautizan Operativo Aries. El signo del zodíaco elegido indica la fecha posible del golpe, entre el 21 de marzo y el 20 de abril. Durante todo el 75, la Fuerza Aérea se mantiene neutral hasta que en diciembre el brigadier Jesús Osvaldo Capellini se subleva en la base aérea de Morón. Los aviones de Capellini sobrevolaron la ciudad, tiraron panfletos con proclamas encendidas de patriotismo, eran ultracatólicos y ultranacionalistas. Pero bueno, ni la Marina ni el Ejército se sumaron a este intento, con lo cual el intento fracasó. Pero consiguen que Agosti sea comandante en jefe. El golpe de Capellini no prospera, pero sirvió para demostrar que no había reacción civil. Orlando Ramón Agosti es el brigadier más antiperonista de la aeronáutica. Vecino del jefe del ejército y amigo íntimo del comandante de la Armada. Al llegar a la jefatura, abandona la postura legalista de su fuerza y se suma a la conspiración. Entonces ahí en ese momento, 3 meses antes del golpe, los 3 comandantes golpistas estaban en la pole position. Para fin de año, las organizaciones armadas están seriamente diezmadas. En octubre, Montoneros recibe un duro golpe en Formosa. En diciembre, el ERP pierde a muchos de sus combatientes en Monte Chingolo. En la Nochebuena del 75, Videla le da un ultimátum a la presidenta. El discurso del jefe del ejército es contundente. Si en 90 días no se producen las reformas que reclaman, los militares están decididos a actuar ante lo que ellos consideran un vacío de poder. Hace una gran exaltación de las Fuerzas Armadas y dice que es hora de ocuparse de terminar con la corrupción, con el desmanejo económico y con la guerrilla. La presidenta se niega a renunciar. En otro esfuerzo por parar la avalancha, adelanta las elecciones de 1977 a octubre del 76. Busca sumar a las Fuerzas Armadas al gobierno, pero los militares se niegan rotundamente. Siguen las normativas de la guerra psicológica, presentar la caída de Isabel como algo inevitable. Ya hacia diciembre del 75, la sociedad estaba lo suficientemente anómica políticamente como para dar el golpe ahí si querían. Hubo alguien, Álvaro Soaray, que aconsejó que dejaran que el gobierno de Isabel se siguiera deflecando, de modo tal que el golpe fuera una suerte de clamor popular. A los fines del golpe, funcionaba en una oficina oculta del edificio Libertador el equipo compatibilizador interfuerzas, que era un equipo que estaba diagramando la conformación del nuevo gobierno en el plano nacional. El equipo compatibilizador interfuerzas planifica los detalles de la conspiración. Las guarniciones militares se preparan para convertirse en centros de exterminio y se elaboran las listas de personas que se busca eliminar. Estos nombres
son provistos por servicios de inteligencia y también por empresarios que entregan a las comisiones internas de sus fábricas. Este equipo también tiene a su cargo la elección del futuro gabinete. 2 semanas antes del golpe, el elegido para dirigir el Ministerio de Economía está a miles de kilómetros de distancia cazando animales salvajes en Kenia. La Junta Militar ya conoce su plan económico y quiere conversar personalmente algunos detalles de su implementación. José Alfredo Martínez de Hoz es un estanciero, presidente de la fábrica de aceros Acindar y del Consejo Empresario Argentino. Pertenece a una familia de terratenientes, fundadores de la Sociedad Rural Argentina, beneficiados con miles de hectáreas obtenidas tras la llamada conquista del desierto. Para mediados de marzo, los rumores de un golpe se vuelven algo cotidiano. El 23 de marzo, a la noche, había una reunión de gabinete y el ministro de Defensa de esa recibe a los 3 comandantes en jefes. Les pregunta, bueno, ¿va a haber golpe o no va a haber golpe? Todo el mundo habla de un golpe. ¿Cuándo va a ser ese golpe? Videla le dice, mi reloj no tiene calendario. Y Macera le dice, esa es la pregunta del $1.000.000. Pasadas las 22 horas, la reunión está estancada. Los militares proponen volver a encontrarse al día siguiente. El ministro lo toma como una tregua para seguir negociando. Al terminar la reunión, le comunica la buena noticia a la presidenta. Los jefes de las fuerzas continúan los lineamientos de la acción psicológica. Hasta último momento, la conspiración es absolutamente secreta. A la 1 de la madrugada del 24 de marzo, Isabel se retira en helicóptero de la Casa Rosada. En el trayecto hacia Olivos, el piloto de la Fuerza Aérea simula una falla mecánica y aterriza de urgencia en el Aeroparque Metropolitano. Allí la esperan uniformados que le anuncian que las Fuerzas Armadas tomaron el poder. Una semana después del golpe militar, Martínez de Hoz anuncia el otro golpe. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Martínez de Hoz en ese discurso, que es un discurso largo, que da todo su programa económico, y ahí está la famosa frase de él que dice que hay que terminar con este socialismo estatizante. Para él, socialismo había sido del peronismo, pero incluía Frondizi, incluía Hungría, todo era socialismo. Yo creo que el corazón del plan es atacar el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, que en Argentina ya había empezado en la década del 30, pero que el peronismo profundiza, atacar fuertemente el poder de la clase obrera argentina, y después las reformas estructurales. Es imposible entender las características de la dictadura sin entender la relación Videla-Martínez de Hoz. Yo creo que ese tándem fue tan fuerte que se puede decir que Videla fue el jefe militar y Martínez de Hoz el jefe civil de la dictadura. We were going through, I would say, one of the most awkward situations I ever went through in my life. Thomas Ornstein, president of Coca-Cola in Argentina. We had 4 of our major and prominent leaders of our business, of the Coca-Cola business in Argentina, kidnapped. So you can understand that for all my family, we had to live permanently with 5 to 6 bodyguards around us. La acción psicológica es parte de un concepto más amplio que es el de guerra psicológica. We have to remember that this was a completely open war. It was, I would call it, a civil war within Argentina. Sin necesariamente utilizar las armas, se logra desmoralizar al enemigo y derrotarlo sin disparar. La guerra psicológica es un arma, así está definido por los militares como un arma tan importante como las armas nucleares. Viene de antiguo, va tomando distintas formas en función del desarrollo de la ciencia, del conocimiento, de la experiencia y los tiempos históricos.
Argentina entered the 20th century, living freely in peace and progress, and the Argentines enjoyed their work and leisure in peace and abundance. Esto es concreto, la gente no lo ve, pero ¿a qué tiende? A eliminar la masa crítica, ¿no? El cuestionamiento, a sostener criterios de jerarquía y de poder totalmente autoritarios y a que esto se naturalice. Y es ahí en esa naturalización donde va entrando la propaganda y lo que uno quiere que la gente termine creyendo. Es esto de dominar el espíritu del hombre sin usar la violencia. But during that time, violence and terrorism spread worldwide. Argentinians thought they were safe, but Marxist-Leninist terrorism saw the country as a very important target. Then the way to chaos started. Martínez de Hoz asume como ministro de Economía, decidido a cambiar para siempre la estructura económica argentina. Su equipo de colaboradores está formado por hombres de las finanzas, Chicago Boys, con estudios en universidades del exterior, fieles seguidores de Milton Friedman, el padre del neoliberalismo. Todos ellos son viejos conocidos del Club Ascuénaga. El abogado Jaime Perrió es quien propicia los encuentros del llamado Club Ascuénaga. Ante el debilitamiento del gobierno constitucional, le acerca planes a los militares que están agazapados esperando el momento para dar el golpe. Y era un petit hotel de Ascuénaga 1673 que se le atribuye la propiedad también a Carlos Pedro Blaquier. Ahí se reunían los que estaban preocupados por cómo iban a hacer para cortar el populismo. Y empiezan a ver, digamos, una oportunidad a partir de la muerte de Perón. Y hacían conferencias o mesas redondas y un personaje que se llama Jaime Perrió, que había sido ministro de Justicia de la NUNCE, inventor del famoso camarón, aquella cámara ilegal para reprimir los que llamaban delitos subversivos, hace una mesa chica y empiezan a elaborar paper para acercarle a la Junta. Para hablar del Club Ascuénaga hay que remitirse a 1946. Ahí se crean unos muchachos de 20 años, el Ateneo de la Juventud Democrática Argentina, AGDA, cuyo primer presidente con 20 años es José Alfredo Martínez de Hoz. Es una institución que se crea al calor del desconcierto que le produce la aparición del peronismo. Son todos nombres que van flotando en toda la cadena de golpes que se inaugura a partir del golpe del 55 y que concluyen con 50 y pico siendo la plana mayor civil de la dictadura militar. En ese marco también aparece un personaje que viene del mundo de la inteligencia militar, que es Hugo Miatelo, que se acerca mucho a Perrió y posiblemente es la correa de transmisión a Videla de los documentos de los papers que iban elaborando en esa mesa chica del club. Hugo Miatelo es un militar retirado, especialista en comunismo e inteligencia militar, compañero de estudios y amigo íntimo de Videla. Es quien convence al jefe del ejército de que la lucha contra los opositores debe hacerse con métodos clandestinos. Civiles y militares coinciden en su diagnóstico de la crisis argentina. Creen que se trata de un agotamiento del proceso de organización nacional, el proyecto iniciado por Bartolomé Mitre y continuado por la generación del 80
que, tras derrotar a Rosas en Caseros, se propuso fundar la nación sobre nuevas bases. Para los miembros del llamado Club Ascuénaga, el origen de todos los males tiene una fecha concreta: 1945. Bueno, en realidad este grupo y casi todo el liberalismo argentino tiene una idea de la economía argentina que tiene que ver con esta Argentina que se vuelve una Argentina más encerrada sobre sí misma y con esta Argentina que fomenta un desarrollo de la industria que ellos consideran que es una industria artificial. Pues es una industria que está sostenida por la protección arancelaria, que está sostenida por lo que se llama el populismo, que tiene que ver con que el Estado sostiene altos salarios y sostiene un desarrollo industrial que es artificial, que si ese desarrollo industrial compitiera con el exterior, no podría sobrevivir. Y que eso dio caldo, digamos, a la aparición de una clase obrera combativa, un sindicalismo fuerte, que es lo que ellos ven como la gran problemática de la Argentina. Perrió le presenta el programa económico de Martínez de Hoz a los golpistas. A principios de marzo del 76, contacta al futuro ministro e interrumpe su safari en África porque los militares quieren reunirse con él. Además de acercar al ministro de Economía, Perrió le da el nombre a esta etapa de la Argentina que está por comenzar. Es él quien bautiza la dictadura como el proceso de reorganización nacional. Después de años de conspirar en las sombras, el pacto entre civiles y militares se hace público el día de la asunción de Martínez de Hoz. Los miembros del llamado Club Ascuénaga ahora ocupan el 5º piso del Ministerio de Economía. Las primeras medidas del gobierno militar van hacia la clase obrera. Van hacia reducir el poder de salario y el poder de la clase obrera. Todas las fábricas del Gran Buenos Aires aparecen con una tanqueta en la puerta el 24 de marzo. Muchas ya tienen las listas, los militares, la lista de los delegados que tienen o que secuestrar o que echar, en su gran mayoría, aportados por los jefes de personal de las empresas. Y Martínez de Hoz, con la mirada neoliberal, va a plantear que el gran problema de los salarios, de la inflación argentina, son los salarios y el alto consumo, y va a plantear congelamiento de salarios y liberación de precios. En esos 3 meses se da la caída del salario real más importante de la historia argentina. 40% en 3 meses. Además del ajuste inicial, el programa económico incluye la baja de las retenciones a las exportaciones y la reducción de los aranceles a las importaciones. Como el déficit aumenta, se toma deuda externa y se recorta el gasto público. Otro paso clave en la transformación de la estructura económica del país es la reforma financiera del año 77. Y la reforma financiera va a cambiar una cantidad de cosas en la Argentina, también culturales. Se inventa el plazo fijo a 7 días, que es un desquicio absoluto para una economía que intenta planificar un desarrollo, que la gente esté sacando su plata cada 7 días. Y la reforma financiera va a imponer una lógica de premiar a los bancos con subsidios que ofrezcan más tasa de interés en los plazos fijos. Para que la gente cambie su forma de ahorro, entonces lo que le hacen, le dan premio a los bancos. Los que ofrecen mayor tasa de interés tienen un premio. Entonces los bancos empiezan a competir por ofrecer mayor tasa de interés. Mucha gente va desesperada a agarrar sus ahorros y sacarlo de un banco, ponerlo a otro que tenga mayor tasa de interés cada 7 días. Los economistas relacionados con el mundo de las finanzas saludan el nuevo plan y los medios de comunicación se muestran optimistas. Al mismo tiempo, se bajan las persianas de miles de pequeñas y medianas empresas y los trabajadores sufren la pérdida de poder de compra de sus salarios. La marcha de la economía amenaza la unidad de las Fuerzas Armadas. Al ala más dura y nacionalista, encabezada por Macera, le preocupa el empobrecimiento de parte de la sociedad. Creen que un desocupado es un guerrillero en potencia. A pesar de las críticas, Videla sostiene a Martínez de Hoz. A Macera solo le queda esperar que el plan económico fracase y así ver crecer sus chances de llegar a la presidencia.
Con el golpe militar del año 55 se empieza a producir toda una renovación doctrinaria, digamos, los militares, como digo, se forman con un conocimiento amplio, aunque nosotros no lo creamos. Van cambiando sus normativas, sus maneras de hacer, sus maneras de conceptualizar. Aparece una redefinición del enemigo. El enemigo pasa a ser un enemigo interno, no un enemigo externo. No hay dos ejércitos enfrentándose en un campo de batalla. Y en esa medida la guerra psicológica empieza a cobrar otra dimensión. I believe the government has the right and the duty to suppress subversion and to assure thus the rights of lives and properties of its citizens in order to ensure order in the life of the community. La guerra psicológica es permanente, universal y total. Es permanente porque no conoce tiempo de paz o tiempo de guerra, es universal porque no conoce frontera y es permanente porque, según escriben, intenta dominar y llegar al espíritu mismo del hombre. El golpe del 24 de marzo de 1976 es un golpe distinto a los otros golpes que interrumpieron la vida democrática del país. En función del fracaso de golpes anteriores y desunión de las fuerzas, habían hecho ese equipo compatibilizador interfuerzas del que hablamos y habían decidido repartirse el poder entre las tres armas, a pesar de la asimetría en cuanto a cantidad de efectivos, en un 33%. Para evitar tensiones y conflictos del pasado, los comandantes acuerdan un reparto equitativo del poder. Cada fuerza tendrá el 33% de los ministerios, gobernaciones y dependencias estatales. Según las bases del proceso de reorganización nacional, el órgano central de gobierno es la Junta Militar. También contempla la figura de un presidente, que depende de esta Junta y no puede ser ninguno de sus tres miembros. Pero la intención de distribuir equitativamente el poder se vuelve muy difícil de llevar a la práctica por la histórica superioridad del ejército. El general Videla va a asumir como un doble cargo, una doble posición, transformándose en lo que la prensa del periodo llamó el cuarto hombre. Hay una superposición de cargos entre el de presidente de la Nación y miembro de la Junta Militar en la figura del general Videla, siendo que el proceso había indicado en sus reglamentos que estos dos cargos debían estar separados. El ejército argumenta todo el tiempo, esta superposición de funciones va a desaparecer cuando el proceso termine su etapa de excepcionalidad, es decir, la etapa más cruenta de la lucha antisubversiva. Para implementar el plan represivo, el ejército divide el país en zonas, subzonas y áreas. Los jefes de cada zona son los dueños de la vida y de la muerte en sus territorios. Se los bautiza como los señores de la guerra. El ejército se concentra en la lucha contra el ERP, mientras que la Armada, por su tradición antiperonista, se encarga de enfrentar a los montoneros en la capital y la zona norte del Gran Buenos Aires. El número de personas que se busca eliminar es tan grande que los militares resuelven que no se puede fusilar a todos los detenidos. Tampoco pueden fraguar continuamente intentos de fuga o enfrentamientos, porque sería muy evidente. La desaparición se convierte entonces en la principal herramienta para acabar con los opositores. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Sin cuerpo no hay delito ni certeza de lo ocurrido. Esta incertidumbre es parte de la acción psicológica. La dictadura se propone sembrar el terror para controlar a toda la sociedad.
justifica su accionar en la lucha contra la guerrilla. Pero solo un número menor de las víctimas pertenecen a las organizaciones armadas. Los obreros industriales, en cambio, alcanzan 1/3 de los desaparecidos. Las acciones psicológicas deben apuntar a lo instintivo. Si lo que yo quisiera eliminar a alguien, lo mato y no me tengo que preocupar por nada más. Acá se trata de otra cosa. Apuntar al instinto de conservación, o sea, a la vida misma. Si yo apunto ahí, lo que aparece en la persona es el miedo. Si yo intensifico estas acciones, lo que va a aparecer, el miedo da lugar a la angustia. Y si la angustia se profundiza y se masifica, aparece el terror. Y ahí donde aparece el terror, yo tengo a la persona bajo dominio. ¿Por qué no alcanza con que tenga miedo? Porque el miedo es una conducta defensiva. En el terror, yo no sé de qué me defiendo. Porque la amenaza puede estar en cualquier parte. Lo que me inunda es la emoción que me toma. Y de esta manera, lo que aparece es la parálisis, no una respuesta que a mí me permita defenderme de algo. Quedo paralizado. Y si quedo paralizado o paralizada, el otro, aquello que me amenaza, puede hacer conmigo, manipularme de una manera muy sencilla. Después de 3 años de una brutal represión ilegal, para 1978 ya está cumplido el objetivo de terminar con todo tipo de oposición al régimen. La etapa de excepcionalidad termina y se acerca la fecha pautada para la sucesión presidencial. Los conflictos entre las facciones internas de las fuerzas se recrudecen. La forma en la cual Macer y la Armada proyectan volver a ser protagonistas de la política nacional del periodo es disputarle el poder al ejército. Todo lo que el ejército lleve adelante, sea del rango que sea, la Armada lo va a combatir. Y el principal proyecto que el ejército apoya es la política económica. Videla era un liberal a ultranza. Agosti no contaba demasiado. Macera tenía diferencias con Martínez Dios en todo momento. Eran 2 posiciones distintas en términos políticos y también en términos económicos. O sea, Macera desde el inicio, a pesar de estar dentro del proyecto de la Junta Militar y dentro del proyecto del proceso, va a comenzar a hacer política desde adentro y va a ser, sin dudas, uno de los principales focos de inestabilidad del gobierno militar. Además de la política económica y la lucha por el poder, la continuidad de la dictadura es una de las principales fuentes de conflicto entre los jefes del ejército y la armada. Desde el Ministerio de Interior se llegó a manejar una confederación de partidos provinciales que le dieran el mandato a un presidente civil, que era Martínez Dios, mientras las Fuerzas Armadas custodiaban la vida pública y seguían con su participación política. Macera tenía otros planes, que era ser él en algún momento el heredero con una formación política donde captara a determinados sectores del peronismo. Eso trajo consecuencias tremendas con peleas entre ellos y en efecto con un tirarse muertos. El embajador en Venezuela, Héctor Hidalgo Solá, es un político radical cercano a Ricardo Balbín que cobra protagonismo en una posible apertura democrática. En una visita a Buenos Aires es secuestrado y hasta el día de hoy permanece desaparecido. Hidalgo Solá era un gran demócrata. Tuve oportunidad de conocerlo y realmente, a pesar de que se hicieron dentro de mi arma, por mi orden, todas las investigaciones del caso, no logramos ninguna conclusión valedera. Realmente el doctor Hidalgo Solá estaba en una línea que yo siempre he mantenido, la línea de la apertura política, la línea del diálogo, razón por la cual no encuentro que ninguna figura dentro del gobierno, ningún sector dentro del gobierno del proceso pudiera estar ligado con la desaparición del doctor Hidalgo Solá.
Según el relato de sobrevivientes, el embajador Hidalgo Solá es visto con vida en la ESMA, el campo de concentración controlado por Masera. Es un muerto que le arroja a Videla. Y es un muerto que habla mucho de Videla en el sentido de que era un hombre de él. Y cuando la viuda de Hidalgo Solá va a reclamarle, él dice que no puede hacer nada en nombre de la sacrosanta unidad de las Fuerzas Armadas. Y a propósito de desapariciones, la figura de la joven Elena Holmberg también fue reiteradamente mencionada y también se mencionaba juntamente con ella su nombre, almirante. La diplomática Elena Holmberg es otra funcionaria de la dictadura cercana a Videla, cuyo asesinato también es adjudicado a Masera. No conocí, como lo digo ahí, o creo no haberla conocido, a la señorita Holmberg. Ni siquiera supe de su existencia hasta que me enteré del lacerante episodio que ocurrió. Yo ya no era comandante en jefe, esto ocurrió 4 o 5 meses después que yo dejara el comando en jefe, sin perjuicio de lo cual también me preocupé ante el entonces almirante Lambrusquini, comandante en jefe de la Armada, quien dio todas las órdenes pertinentes para también buscar una aclaración sobre este tema. Lamentablemente tampoco se llegó a ninguna conclusión. La elección de una política represiva clandestina basada en el asesinato, la tortura, la desaparición de cadáveres, etcétera, tiene ventajas, entre comillas, podríamos decir, para el exterminio de opositores, pero también tiene como ventajas, de vuelta entre comillas, la posibilidad de hacer ajustes de cuentas y de saldar diferencias políticas de la forma más rápida y efectiva. Luego de una dura negociación, Videla acepta pasar a retiro en el ejército a condición de que Masera también lo haga. Los dos son reemplazados por sus principales colaboradores, Viola en el ejército y Armando Lambrusquini en la Armada. El ejército se impone nuevamente en el reparto de cargos. Videla conserva la presidencia y se convierte en el cuarto hombre. Ni bien asume, cambia a casi todos los ministros, pero Martínez de Oz sigue firme en su puesto. La continuidad del proyecto económico está asegurada. El jefe de la Marina pasa a retiro, aunque no abandona sus ambiciones políticas. Funda el Partido de la Democracia Social y el diario Convicción, en el cual son obligados a escribir secuestrados de la ESMA. Desde este periódico, Masera se convierte en uno de los principales opositores al plan económico. Durante el Mundial de Fútbol, los ojos del mundo están puestos en Argentina. La Junta aprovecha el evento para limpiar su imagen en el exterior y también para reforzar su campaña de acción psicológica sobre la población. Qué fácil se entusiasman ustedes, ¿eh? Se ve que son hijos del rigor. Che, escuchame, ¿no les sobra una entrada para mí? Así voy a divertirme un cacho con los goles de Holanda. ¡Argentina! 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 Terminada la tregua del Mundial, la crisis económica vuelve a cobrar protagonismo en la opinión pública. La inflación sigue en alza y la Junta le pide a Martínez de Oz un nuevo plan para contenerla. El ministro presenta un programa conocido como La Tablita. La tablita fija los valores de relación entre el peso y el dólar. Es una devaluación programada y gradual que, según el equipo económico, controlaría las expectativas inflacionarias. Lo que va a generar la tablita, y lo que va a generar desde la reforma financiera y también la tablita, es que sea más rentable la inversión en el plazo fijo, la inversión bancaria, que la inversión en el consumo. Y en el año 79, junto con la tablita, lo que se abre es la importación feroz. Y ahí la Argentina se ve inundada por un montón de productos, ahí cierran un montón de empresas, muchas se dedican a importar. Y ahí es golpe económico y golpe cultural también. La fascinación por lo importado, que nace también en la Argentina en ese momento. Antes la competencia era insuficiente.
Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. El gobierno hace, digamos, una campaña para imponer su plan económico, trata de bajar mensajes a la sociedad muy superfluos, muy planos, ¿no? Hubo todo un trabajo fuerte que cuando se conjuga con el dólar barato, creo que hace en amplios sectores de las capas medias tener una circulación de consumo y una circulación turística que los entusiasma y que hacen defender ese modelo. La cantidad de gente que había. Lo que pasa es que ahora con el dólar barato es un fenómeno viajar. ¿Sabes cómo nos esperan allá? Y claro, ahora se dio vuelta la tortilla. Ahora no le vamos a pedir nada a nadie. Los que ponemos los dólares somos nosotros, querida, los argentinos. Yo creo que eso fue un apoyo social que significó un sostén, sin duda, para la dictadura. Pero los resultados de la tablita no son los esperados. Al mismo tiempo, cobran relevancia internacional las denuncias por las graves violaciones a los derechos humanos. La dictadura ya no puede responder con violencia ante la oposición. Para intentar limpiar su imagen, contrata los servicios de Burson Marsteller, una agencia de publicidad con sede en Nueva York, que ya cuenta con experiencia en realizar campañas para otros regímenes totalitarios. La pasión malsana busca desde las sombras víctimas precisas. ¿Ustedes tienen secuestrado al ejecutivo Thompson de la Firestone de Estados Unidos? No sé. No podría decirle. No. Santucho, uno de los capitanes del caos, habla y manifiesta su cinismo. La violencia recorre nuestro tiempo como una trágica manifestación del fanatismo irracional, de la agresión ideológica. A la vista de ese culto despiadado al terror y a la muerte, ¿qué pueden esperar los pueblos a los que ofrecen un sistema fundado sobre el miedo y el desprecio a la vida humana? A pesar del desprestigio de la Junta, los grupos de civiles que gestaron la dictadura presentan diferentes planes para la continuidad del proceso de reorganización nacional. Eran exclusivistas y aristocratizantes y ponían a la figura del militar y del padre de familia cristiano como los modelos prototípicos para conducir a una sociedad. Berrió presentó su plan, ofrece una especie de monarquía, digamos, controlada por las Fuerzas Armadas, ¿no? Con plazos muy extendidos para ir cumpliendo las distintas etapas, con la ilusión de que una vez de que ese plan estuviera cumplido, la cabeza de toda la sociedad estuviera reformateada. Ese plan implicaba un presidente elegido por una especie de consejo de notables que ponía una serie de condiciones. Ser casado y tener por lo menos un hijo. Ser varón, por supuesto. Y una serie de condiciones absolutamente que retrotraen la armazón del poder previo a la Revolución Francesa. Pero, a pesar de los planes de los civiles, el desmoronamiento del gobierno militar es inevitable. La tablita desemboca en una profunda crisis financiera que termina con la gestión del ministro de Economía. El 29 de marzo de 1981, Videla y Martínez de Hoz dejan sus cargos. La crisis económica, las denuncias internacionales y la derrota militar en Malvinas precipitan el final de la dictadura. Además de justificar sus crímenes y ocultar el saqueo y la ruina económica, la propaganda de la dictadura intentó sembrar el miedo y la sospecha en la sociedad civil. El régimen del terror
buscó quebrar los lazos de solidaridad y participación popular que habían costado mucho tiempo construir. Hacer sentir a cada argentino cómplice y beneficiario de sus acciones más aberrantes. El horror ha quedado atrás. La sociedad argentina pasó una durísima prueba. Ha llegado el momento de ganar la paz y de preguntarnos, ¿quiénes serán los destinatarios de esta victoria? Serán los millones de argentinos que buscan una causa fundada en el amor, en la justicia y en la libertad. Una causa que, con la fuerza invencible de los ideales más nobles, triunfe sobre la violencia, los extremismos y el odio. Se habrá contribuido a formular un mundo mejor. Y al dar gracias al Señor por esos logros, exaltando las imágenes de vida y de amor, podremos exclamar con énfasis: ganamos la paz.